Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Esta feria es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura del Perú. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener un diálogo en relación a un premio muy importante que ha ganado una gran escritora peruana, nuestra querida amiga Cecilia Granadino. Vamos a realizar el diálogo alrededor del libro Cantutas Salvajes de Cecilia, que ha ganado el Premio International Latino Book Awards, categoría ficción, para justamente conversar sobre el libro y sobre el premio tan importante que ha ganado Cecilia. Nos acompaña la editora Patricia Scheffer-Roder, que en realidad es venezolana, pero que reside en Puerto Rico, y fundó y dirige su empresa, la editorial Ediciones Escriba NYC. Ya, ella lo dirá después. Además, ella es traductora, ha sido premiada por diferentes instituciones y forma parte del PEN de Puerto Rico Internacional. También ella dialogará, nos va a ilustrar sobre este premio importante que ha ganado Cecilia, y también dialogará con Cecilia, ¿no? Aquí tengo la semblanza de Cecilia. Cecilia Granadino es muy reconocida en nuestro país, es narradora, compositora y actriz. Ella nació en Huaral, al norte de Lima, es licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha recibido del Ministerio de Cultura, la declaró el Ministerio de Cultura persona meritoria de la cultura, y el año pasado, el 2020, ganó el premio mencionado. Entre sus obras figuran Cuentos de nuestros abuelos quechua en 1993, Cuentos de nuestros abuelos africanos en el 2010, Con harta vergüenza 1990, Para que Carmela me ame 2019, Cuentos y canciones para niños, entre otras publicaciones más. Bienvenidas, Cecilia y Patricia. Por favor, podemos iniciar la conversación y el diálogo de Cantutas Salvajes. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco a la Feria del Libro Zona Huancayo, a Doris Morimisato, su directora cultural, y al Encuentro Latinoamericano de Escritoras por invitarme a charlar sobre el libro Cantutas Salvajes, Historias de Mujeres, de la premiada autora peruana Cecilia Granadino. Con Cantutas Salvajes, Cecilia Granadino se hizo merecedora del premio Rudolfo Anaya al mejor libro de ficción sobre temas latinos del International Latino Book Awards 2020. En esta edición participaron más de 200 autores y libros en 97 categorías, y un jurado compuesto por 214 miembros se encargó de evaluarlos y dar su veredicto, honrando así a nuestra querida Cecilia Granadino, a quien felicitamos por este gran logro. Gracias. El International Latino Book Awards, en español es el Premio Internacional del Libro Latino, es un importante evento llevado a cabo por Empowering Latino Futures, una organización fundada en Estados Unidos por el actor Edward James Olmos, el gestor cultural Kirk Whistler y Reforma, una rama de la Asociación Nacional Latina
para la promoción de servicios bibliotecarios y de información para los hispanohablantes y latinos. Este premio es considerado el premio a los libros y autores latinos más grande e importante de los Estados Unidos. Desde 1997, cada año el ILBA premia la excelencia de los mejores autores, traductores, ilustradores y diseñadores gráficos latinos, y los no latinos que trabajan temas latinos en lengua española, portuguesa e inglesa. Hasta el momento, entre los casi 3.200 libros premiados y sus escritores, se encuentran autores como Isabel Allende, Rudolfo Anaya, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa, así como también nuevas figuras que se abren paso en la literatura latina. El ILBA es una gran plataforma de exposición que le abre las puertas a los autores premiados para llegar al público latinoamericano internacional. Así que, querida Cecilia, ¿cómo te sientes tú por haber recibido este importante reconocimiento? Ay, Patricia, primero te quiero agradecerle a la feria, a los organizadores, a Doris Moromisato, por supuesto, porque me dan una oportunidad increíble en mi país para poder mostrar lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo las mujeres en Perú, ¿no? Gracias, Patricia, confiaste en mí, me publicaste y además apostaste por mí y me presentaste al concurso, me has hecho ganar un premio importantísimo y estoy muy agradecida. El premio ¿Cómo lo ganaste me siento? tú solita. El premio lo ganaste tú solita, yo no te lo he hecho ganar. Pero tú me presentaste, me diste toda esa energía, la confianza, subió mi autoestima, en fin, igual que ahora hace Doris al convocarme para un evento tan importante en el que, por ejemplo, inaugura la feria nuestro querido Mario Vargas Llosa. Voy a estar en contacto con tantísimos escritores y personajes importantes, no solamente peruanos, sino de toda Latinoamérica, y sobre todo con mis compañeras mujeres escritoras, ¿no? Muchas gracias. Ahora, ¿cómo me siento? Realmente muy contenta, entre sorprendida, contenta, asustada, porque entonces cada vez tengo que ser mejor. Si he ganado este premio, tengo que superarlo. Y bueno, pienso que hay 4 elementos por los cuales puedo estar muy contenta. Punto para Perú. Creo que soy la primera peruana que gana un premio, todos han sido varones los anteriores, ¿no? Creo que soy la primera mujer, eso es, entonces, punto para Perú, punto para las mujeres que este año, desde el año pasado, las mujeres en Perú están ganando todos los premios, ¿no? El de poesía, el nacional de literatura, en fin, ¿no? Punto para las provincias, porque muchas veces, como este es un país tan centralizado, se cree, nos hemos acomplejado, no sé, que en provincia no podemos hacer nada. Falso. Desde provincia se pueden hacer muchas cosas y tenemos los talentos, los méritos para lograrlo. No tenemos que quedarnos atrás. Lima no es el Perú, señores. El Perú es mucho más grande, ¿no? Y 4, estoy muy feliz porque la tercera edad ganó. En estos momentos esto va dirigido a los jóvenes y a muchas personas que creen que ya somos personajes caducos, que estamos para atender a los nietos o lavar los platos después del almuerzo y agradecer que nos tengan en su casa. Se nos margina y sin embargo tenemos nuestros talentos así a flor de piel, nuestra lucidez está perfecta, podemos seguir creando, la imaginación nos sigue creciendo. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz con estos 4 puntos? Y los repito, punto para Perú, punto para las mujeres, punto para provincia y punto para la tercera edad. Gracias. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Indudablemente tengo que decir que la narrativa corta contemporánea se hace grande de la mano de Cecilia Granadino en este libro Cantutas Salvajes, Historia de Mujeres. Enmarcados en una serie de postales del desierto, la selva, la sierra, el campo y la ciudad, los relatos de esta colección nos presentan las vicisitudes de 21 mujeres sabias y apasionadas que luchan por sus hijos, sus parejas, sus comunidades y también por ellas mismas. A mí me honra mucho conocerte
y haber trabajado tu libro, querida Cecilia. Me honra muchísimo. Gracias. Y el premio pues te quedó a la medida. Gracias. Pues queríamos hablar un momento de cómo nos conocimos. Nos conocimos en persona en el año 2019 en Lima, durante la presentación de un libro que yo hice, que era sobre la mujer en honor a María Elena Urrunaga y en el cual participó Cecilia. Este libro se llama Divina, la mujer en 20 voces, y es una antología latinoamericana que también ganó un premio en los ILBA del año 2019. Así que Cecilia ya era una autora premiada antes de haber recibido el premio, el otro premio, ¿no? Nosotros con Divina ganamos el segundo lugar en antología por varios autores. Así que ya tú eras premiada antes de recibir el Rudolfo Anaya, ¿no? Fíjate tú. Entonces, bueno, pues cuando yo hice el libro, mi contacto fue Atala Matellini, y entonces Atala Matellini me dijo que sí, ella tenía amigas escritoras que podían tal vez participar en el libro de Divina, que era en honor a María Elena Urrunaga, y entonces lo que sucedió fue que en general la gente me enviaba 3 cuentos para incluirlos en el libro, ¿no? Al final hubo 20 autores y la persona que más cuentos envió fuiste tú. Y tú en lugar de enviarme 3 cuentos, me enviaste como 15. Y yo dije, wow. Y claro, los leí todos, ¿no? Los leí todos porque yo tenía que escoger qué cuento iba a poner en la antología de Divina. Entonces, claro, los leí todos y los disfruté todos y me encantó el estilo tuyo, me encantó la temática, pero claro, eran todos, de por sí tenían que ser cuentos sobre la mujer. Pero me encantó mucho el enfoque, me encantaron los diferentes temas que tocaba. Entonces se me hizo bien difícil escoger los 3 cuentos, ¿no? Y entonces ahí yo ya empecé a pensar que te iba a proponer que sí querías hacer un libro sola conmigo. Y entonces después, cuando publicamos el libro, lo presentamos en Puerto Rico, lo presentamos en México y lo fui a presentar a Perú. Y ahí fue donde por fin nos conocimos en persona. Y te acuerdas que te dije que quería hablar contigo sobre tus cuentos y a ver si publicábamos un libro y eso. Y ¿tú te esperabas que yo te pidiera eso o ya te lo veías venir o qué? ¿Cómo te tomó a ti ese día de la presentación de Divina? Que yo la mayoría de mis publicaciones me las he financiado yo y con algunos amigos me he ayudado. Nunca me vinieron a decir como tú, te publico un libro, una antología de tus mejores cuentos sobre mujeres. Por supuesto me quedé fría, parecía una broma, parecía una persona que acababa de conocer que me dijera semejante cosa. Bueno, tuve que confiar en mí misma, confiar en lo que tú me decías y te mandé los cuentos. Así fue. Entonces eso sí, pues es una antología sorpresa para mí, pero que me sigue dando sorpresas y muchas alegrías, ¿no? Imagínate un premio, la amistad lograda contigo, la presentación ahora gracias a Doris, sigo teniendo alegrías gracias a esa publicación. Sí. Qué bonito. Sí, bueno, tú dices que, fíjate, nos conocimos en persona en ese momento, pero ya yo te conocía, porque yo había leído tantos cuentos tuyos que me habías enviado, ¿no? Que para mí yo te conocía, ¿no? Entonces, pues así fue como nos conocimos, y de allí hasta ahorita, pues ahora estamos celebrando tu premio, ¿no? Con el libro que hicimos, ¿no? Que es tu libro, yo te lo publiqué y lo llevamos al ILBA en California, ¿no? Así que eso, por lo menos para mí también es, tú no sabes la alegría que a mí me da saber todo esto, ¿no? Y saber que tú
que tú pues te llevaste ese premio, que es un muy buen premio, ¿no? Porque ese es el premio a los temas latinos. Y eso es algo que da en el clavo. Los cuentos tuyos dan en el clavo, ¿no? Y pues para mí fue una delicia trabajar tu libro, ¿no? Y con este libro justamente tú te reafirmas como una de las voces peruanas más importantes en la narrativa corta contemporánea. Tú tienes esa pluma hermosa y contundente con la que nos presentaste a 21 mujeres actuales de diferentes procedencias que luchan todos los días por el amor, la familia y la supervivencia. Así que bueno, yo quisiera pues leer ahora un trozo del prólogo del libro, ¿no? Porque realmente resume bien lo que me falta por comentarte. Si me dan el permiso, pues entonces voy a leer este trozo. La literatura latinoamericana se enriquece con cada relato de esta colección. Estas 21 historias abordan temáticas y problemáticas actuales y eternas. Nos muestran la idiosincrasia latinoamericana, los estrictos roles de los géneros y el peso que sobre la vida de la mujer común tiene una sociedad severa e implacable. Las descripciones intimistas y naturales de personajes, hechos y entorno, trabajadas en un lenguaje sin tapujos y sin embargo lleno de lirismo, nos transportan al centro de las historias. Desde allí compartimos las vicisitudes cotidianas de estas protagonistas del campo y de la ciudad y descubrimos a la mujer verdadera con sus sueños, sus realidades, sus alegrías y sus tristezas. A mí me fascinó tu libro, yo no podía dejar de pensar en tu libro, ¿no? Así que sigo. Con su magnífico don para la narrativa y haciendo gala del delicioso sabor peruano del que rebosan sus letras, Cecilia nos muestra postales de pueblos del desierto, la selva, la sierra y la ciudad, donde encontramos a esas mujeres apasionadas y sencillas, sabias y trabajadoras, ingenuas y nobles, fuertes y alegres, que día a día se enfrentan a la cruda realidad que les deparó el destino. Esta colección de relatos constituye un documento sobre la mujer de ahora, consciente de sí misma, eviterna. De ahí el título de la obra, al igual que la mujer latinoamericana, el arbusto siempre verde de la cantuta, flor nacional del Perú, puede crecer de manera silvestre o cultivada, florece durante todo el año y es muy resistente a las condiciones extremas como sequías y plagas. En este sentido, la propia Cecilia, recuerdo, me comentó sobre las heroínas de esta maravillosa obra. Palabras de Cecilia: se sufre mucho, es verdad, pero también hay harta esperanza y alegría. El libro está lleno de esto y eso es una de las cosas que tanto me gusta del libro, que siempre sigue siendo un libro optimista, ¿no? Todos podemos ver parte de nuestro reflejo en los sueños cumplidos de Eugenia, el amor prohibido de Hildaura, la pasión y el despecho de Aurora, la alegría de vivir de Graciela, el romance de Carmela y la tristeza de Zoila. Pero también conocemos la realidad del maltrato, el abuso, el abandono y la trata de personas. Temas muy importantes que Cecilia desarrolla con resiedumbre, sin embellecer en ningún momento aquello que está estropeado y que no siempre tiene remedio. Y en otras historias más nos ponemos en el lugar de aquella heroína que al fin se reivindica y triunfal logra la revancha. Este libro es magnífico. Cecilia, ¿puedes contarnos de qué trata? Porque todavía no sabemos, ha mencionado los nombres de las participantes, de los contenidos, las historias, pero ¿me podrías contar tú qué historias has construido? Me está diciendo que son más de 20 historias, ¿verdad? ¿Pero es ficción o son crónicas? Ya, mira, las 21 historias parten de una semillita pequeña, de algo que yo he vivido, que he visto, que me han contado. En algún caso
fue una palabra la que me motivó, en otro caso fue una imagen, en otro fue un testimonio, pero todas esas mujeres existen. Cierto que en la ficción yo he creado toda una estructura donde trato de equilibrar las emociones y armar una historia para no solamente contar una línea, ¿no? Pero sí existen mis heroínas queridas, mis ejemplos, mis madres maravillosas, mis mujeres guerreras, existen. Les he cambiado los nombres y las situaciones, pero el germen de cada cuento es verdad. Sobre eso, claro, ficciono, como te digo, para poder armar la historia, pero todo es realidad. Entonces tenemos una vez una amiga me dice, me revientan los veranos. ¿Por qué? Le digo yo. Porque mi marido lo único que hace es todo el día estar sentado ahí con este calor, tomando limonadas heladas y comiendo mandarinas y escupiendo las pepas por cualquier sitio que después yo tengo que estar recogiendo. Esa fue la anécdota. Yo sobre eso, años después, escribí toda una historia que se llama Por unas pepas. Por unas pepas. Y la protagonista es esta mi amiga, solo que yo inventé toda la historia, los hijos que van al colegio, todo lo que hace el marido, cómo le engaña, cómo se va con otra, etcétera, 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 porque al final lo importante es cómo es posible que ese hombre no se dé cuenta que ella corre, baja, hace, lava, plancha, lleva a los chicos al colegio, prepara las loncheras, hace 20.000 cosas, lo atiende y él escupe sus pepas, además, a cualquier lugar para que después haya que estar escarbando y buscándolas. Ese era el meollo, lo más importante. Entonces, como esa historia, son las otras 20 historias, ¿no? Pequeñas cositas que supe y que me conmovieron, que se me quedaron ahí. Por ejemplo, de la Pepa, ¿dónde transcurre? ¿Tiene alguna locación? Bueno, no digo Lima, pero es en la ciudad, es urbe, clase media urbana. Pero la gran mayoría de mis historias, porque estoy muy marcada por mi pueblito, soy guaralina, entre las huertas, las chacras del campo. La mayoría son muy de ambiente rural, ¿no? Ya. Y interesante porque estás de alguna manera teniendo como eje la situación actual de las mujeres, ¿no? De subordinación, de compelidas en sus hogares, ¿no? Y de alguna manera tú tratas de valorarlas. Creo que tu estrategia o tu plan ha sido el valorarlas o simplemente expresar su malestar. Porque le dices femenina, ¿no? Bueno, en realidad lo que he pretendido es que se visualice lo que está pasando con las mujeres. Reímos porque tenemos mucha esperanza, salimos, hacemos, trabajamos, a veces nos quejamos, a veces no, pero en muchos casos eso está invisibilizado. Entonces, pareciera que nos encanta, que nos exploten, que nos marginen, ¿no? Lo que pasa es que es tal nuestro deseo de vivir que tratamos de sacar alegría de donde prácticamente no hay. Entonces, quiero que eso se visibilice. En segundo lugar, que se tome conciencia de que se puede cambiar, podemos mejorar, podemos criar hijos no machistas. Mucha de la responsabilidad del machismo recae en las propias madres, ¿no? Entonces, no es que sea un problema eterno, podemos mejorarlo, podemos hacer entender a los demás que también somos seres humanos, que también nos cansamos, sí, somos las grandes heroínas, pero ya pues basta, ¿no? Ya queremos ser normales, no tener que sacar fuerzas de donde no hay, ¿no? Y de alguna manera las mujeres que lo lean también se sientan reivindicadas en su vida diaria, en su cotidianidad, en sus sufrimientos, también sus alegrías, ¿no? Si pudiéramos que en cada una de estas lecturas sacar como un ejemplo y decir, no, a mí no me la van a hacer como se la hicieron a esta mujer, ¿no? Y reaccionemos, tomemos conciencia que somos capaces de cambiar, ¿no? Por ahí va el asunto. Y la oralidad, yo siento que cuando tú dices lo de la pepa de mandarina o el habla popular, ¿qué sientes que has recogido también la oralidad, la forma de hablar, de cada persona rural?
Sí, 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 definitivamente ese es un don que he ido cultivando y agradezco a la gente con la que he vivido. He trabajado cerca de 50 años en comunidades campesinas, tanto en la costa como sobre todo en la sierra. Entonces su cosmovisión, su manera de ver las cosas, su filosofía de vida y su oralidad increíble se me fue metiendo dentro, se caló hasta mis huesos, y por eso digo que es un don, un tesoro que me han regalado estos hombres y mujeres con los cuales he convivido tantos años, ¿no? Entonces, por ahí algunas personas me dijeron, oye, cuando leo tus libros, pareciera que estás sentada a mi costado y me lo estás contando. Y pues eso para mí es una alegría grande, porque quiere decir que sí capté esa capacidad de la oralidad que aprendí con mi gente. Y no solamente eso, sino el humor, lo lúdico, ¿no? Entonces, un cuento debe entretener, en primer lugar, ¿no? Una historia tiene que entretener, esa es su función fundamental. Pero si te hace pensar, si te hace reír, si te hace cambiar de opinión respecto a alguno de los problemas mencionados en cada historia, yo creo que el cuento va subiendo de nivel, ¿no? No solamente entretiene. Y es lo que procuro, gracias a lo que aprendí con las mismas mujeres, trabajando con ellas, trepada en los cerros, en fin. Y antes habías publicado cuentos andinos. ¿Hubo algún salto en tu producción antigua de tus otros relatos en relación a estos relatos que tienen como personaje central a las mujeres? Mm, Y si lo hubo, general, ¿qué fue lo que te despertó o qué te ha sacudido como para que vuelvan los ojos a las mujeres? ¿O siempre ha estado tu vista mirando la vida de las yo mujeres? creo que sí, yo tengo varias temáticas, por decirlo así, que desde niña he ido alimentando. Por ejemplo, todo lo que sea derechos del niño. Claro, no voy a escribir un cuento, digo, el derecho del niño es tal, no es así, sino a través del tema y de las acciones que se traduzca ese derecho perdido o ese derecho ganado. Entonces, esa es una temática que uso sobre todo en la literatura infantil y en las canciones. Y cuando ya me empecé a dedicar más a la literatura, digamos, para adultos, ya era un tema que lo tenía hecho carne, ¿no? Simplemente lo fui desarrollando la temática de historias femeninas, ¿no? Sí. Pero antes había una... No, como producción, no. De repente empecé a eje escribir. anterior, ¿cuál era? El de tus cuentos anteriores. ¿Qué ejes tenía? Era más, yo empecé más con eh, la contradicción y el problema terrible que se generaba entre la cultura andina, por ejemplo, y la occidental. Allí no hacía mayor diferencia entre hombres y mujeres, porque me había impactado de tal manera cuando llegué a vivir a la sierra, es decir, era otro Perú, yo conocía Lima, Huacho, Guaral y punto, y de repente caigo a la sierra, llego a Ayacucho, y veo la explotación del campesino, veo su miseria, sus trajes en Ayacucho, en Coracora, me acuerdo, no eran ropas pobres, eran harapos realmente. Entonces, mi realidad de clase media, semiurbana, se me fue al suelo porque Perú era otra cosa. Y ahí es donde recién empiezo primero, como te digo, esa tremenda contradicción entre las dos culturas y el sufrimiento que eso ocasionaba en las comunidades, porque empezaban a sentirse tontos, brutos, ignorantes, porque creían que lo de afuera era mejor, y eso me impactó muchísimo, así empecé. Y luego eh, seguí ya más con la temática, porque dentro de esa problemática la mujer era la que peor parada estaba, ¿no? Entonces ya me incliné más sobre todo por la mujer, ¿no? Así fue. Y yo tengo una curiosidad. Tu infancia transcurrió en Huaral, ¿no? Para que Patricia sepa, Huaral está ubicado al norte de Lima, como a 80 kilómetros, ¿no? Y 60 y tantos. Sí, Sí, es el norte chico. el norte, chicos, sí. No, creo que al público, a quienes nos están viendo de todas partes del mundo, porque va a ser desde Huancayo para el mundo, me interesaría saber cómo fue tu infancia y en qué momento, cómo fuiste recepcionando todo eso para que después te volvieras escritora, ¿no? Ah, ¿Qué sí, te pues rodeó?
¿Qué te Uno alimenta? no nace escritora, van pasando cosas, me imagino que a Patricia y a ti misma te han sucedido cosas, básicamente en la niñez creo que es lo que más nos marca. Huaral es un pueblo, ahora hay mucho cemento, pero en mi época cada casa tenía una huerta, entonces vivíamos en medio de árboles, pájaros, animales domésticos, en fin, ¿no? Los inicios de mi infancia teníamos una buena posición económica, no nos faltaba nada, entonces no puedo decir que se sufriera, no, yo me dedicaba a jugar y con un hermano al que le llevo con la justa hace un año, mi Luchito, mi Dumbo, porque tiene unas orejotas así grandes, mi Pirincho, como le decíamos, porque tenía las patitas flacas como un pajarito. Entonces, teníamos una curiosidad inmensa. Todo lo preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cansábamos a la familia, ¿no? Y entonces, como no teníamos respuestas, las buscábamos nosotros. Hicimos algunas temeridades y en algún momento casi maté a mi hermano sin quererlo, ¿no? Queríamos volar, no sabíamos, así me inicié, no sabíamos cómo hacer para volar. Entonces preguntamos a una tía, era una casa llena de mujeres, de tías, de primas, puras mujeres eran, ¿no? Entonces, Adita, ¿por qué vuelan los pájaros? Hijita, porque tienen alas. Ah. De repente, tía Hilda, ¿y por qué vuelan las mariposas? Porque tienen alas, muchachita. Y así, y bueno, después fuimos a la sabia de la casa, que era mi mamá. Ella, lo que ella decía, así era. Mamá, ¿por qué vuelan los aviones? Porque tienen alas, hija. Todo lo que tiene alas, vuela. Allá. Conclusión, hicimos alas de papel periódico con mi hermano, nos las amarramos a la espalda y nos trepamos un techo bastante alto de un depósito, estas casas de adobe y quincha de nuestras épocas, ¿no? Eran techos bien altos. Y de ahí decidimos lanzarnos a volar. Dicen algunos que por maldad mía, yo diría que por precaución, intuición, no sé qué, lancé a mi hermano primero para probar la experiencia con él. Mi hermano, según yo aseguraba, porque se lanzó derecho a volar, voló unos instantes. Sí, voló, decía yo, pero de ahí para abajo. Felizmente no se rompió un hueso, pero sí la frente, las rodillas, la boca, la nariz, se le torció, en fin. Por supuesto me dieron una tanda terrible. Y yo decía, pero ustedes me dijeron que todo lo que tiene alas vuela, ¿no? Y ahí empezó la contradicción. O sea, la verdad es relativa, no hay una sola verdad, ¿no? Y eso nos abrió las antenitas. Además, mi mamá decidió que como tenían mucho trabajo, tenían una tienda, un bazar, el primer bazar de Huaral, la librería, y tenían demasiado trabajo esas mujeres. Entonces, mientras no nos podían vigilar, nos amarraban a un árbol de níspero en la huerta, con un sombrerón. Ahí empieza nuestra carrera de escritores. Imagínate niños pues de 6 años, así, horas amarrados, mirando los árboles, las frutas, los pajaritos. Inventábamos historias, ¿Verdad? muchas Qué historias. interesante, ¿no? Volverse escritora Wow. amarrada a un árbol de níspero. Lo que era supuestamente un castigo, terminó siendo un don para nosotros, ¿no? Un umbral para tu futuro. Qué interesante, Cecilia, pero lamentablemente ya ahora sí nos ganó el tiempo, hemos conocido muchísimo de ti, va a haber muchas oportunidades para saber más de ti, de que el Perú reconozca tu obra y creo que el premio que te has ganado es un justo reconocimiento, ¿no? Que puede ser pues como lo que le pasó a Gabriela Mistral, ¿no? Más la reconocían afuera que adentro. Primero tuvo que ganarse el premio Nobel para que después Chile le diera el Premio Nacional de Chile, ¿no? A Gabriela Mistral. Imagínate, De repente te pasa. imagínate. Bueno, tenemos menos de un minuto para cada una. Si desean despedirse, decir algo, por favor. Muy bien, Patricia, gracias. Espero tus palabras. Sí, nada, yo quería pues otra vez agradecer la invitación al Encuentro Latinoamericano de Escritores y sobre todo muchas gracias a la gran Cecilia Granadino por haberme permitido conocerla mejor y trabajar las cantutas. Mil gracias y un fuerte abrazo para De ti. igual modo, gracias. Te quiero mucho.
Nos queremos, nos queremos. Entonces, despedimos la actividad, hemos tenido un diálogo alrededor de la obra de Cecilia Granadino, Cantutas Salvajes, que ganó un premio tan importante como mencionó Patricia Schaeffer-Roder, y muchas gracias, y además este es un ejemplo de la unión entre una editora de otro país con una escritora peruana, ¿no? Debemos intercalar más nuestra producción y nuestras ediciones, y con mujeres, entre mujeres, ayudarnos a producirnos, a alentarnos, a levantar la autoestima, como dijo Cecilia, y a editar. Muchísimas gracias, Patricia Schaeffer-Roder y Cecilia Granadino, por esta oportunidad, y seguimos en la feria. No se olviden de ingresar a la página www.feriadelibro.com.pe y continuamos con la feria. Muchas gracias.